Alrededor del mundo vivimos aproximadamente 12 millones de mexicanos. Y hoy, ante la pandemia del COVID-19, queremos compartirles un poco cómo se está viviendo en diferentes países. Le pedimos a algunos amigos que nos mandaran este mensaje. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alfredo, enviándoles un gran saludo desde Pekín, China, donde llevo viviendo cerca de 9 años. Me llamo Laura, vivo en Melbourne. Me llamo María José y estoy en Múnich, Alemania, haciendo una estancia de investigación científica. Mi nombre es Óscar Aciaín, soy mexicano, vivo en Valencia, España. Yo soy Lorena Rivero, transmitiendo desde Tiflis, Georgia. Soy Emar Vallejo, actualmente me encuentro en la ciudad de Washington. Mi nombre es Jimena Ortega Romero y actualmente radico en Beijing, China. Llevo por acá ya casi 4 años. Mi nombre es Iván Olvera y actualmente me encuentro en Lima, Perú. Yo soy Mirna, vivo aquí en Roma, Italia. Mi nombre es Pablo Álvarez, vivo en Shanghai hace 11 años. Mi nombre es Ariana y ahorita estoy en Berlín. Hola, mi nombre es Manuel, vivo en Noruega, en Kristiansand. Mi nombre es Vera, yo vivo en Londres, Inglaterra, desde hace 5 años, aquí con mi esposo y mi pequeño bebé. Me llamo Javi Izquierdo, vivo en Pilsen, República Checa, y llevo aquí cerca de 10 años. Yo soy Gaby, vivo en España desde hace 3 años. Soy Leti, de la cuenta de Expat Mom. Soy una mexicana viviendo en Sao Paulo, Brasil. Mi nombre es Fernanda Girón y vivo en París desde hace 5 años y medio. Estábamos en Shanghai cuando empezó esta situación del coronavirus. La escuela de mi niño cerró. Yo trabajo como maestro de yoga. Soy nómada digital mexicana y trabajo como consultora internacional. Me dedico a formar equipos de alto rendimiento. Antes del coronavirus, mi actividad diaria era viajar, estar con equipos formándolos. Llevamos ya casi 3 meses trabajando desde casa. Como saben, la situación comenzó por acá. Vine aquí por cuestiones académicas. Melbourne es una ciudad que admite muchos estudiantes y que tiene una cantidad impresionante de gente de Asia. Cuando veníamos de camino hacia acá volando, eran solamente 11 los casos detectados. Al llegar al Perú, los casos empezaron a incrementar exponencialmente, hasta que hace 3 días decretaron un estado de alerta en el país y llamaron a una cuarentena. Estoy embarazada, tengo 8 meses y normalmente en todas las visitas, ultrasonidos, obviamente mi esposo entraba conmigo. El gobierno chino ha implementado varias medidas para evitar la propagación del virus. Además, no podemos salir sin nuestras máscaras para evitar el contagio. Y pues como pueden ver, aquí a mi izquierda hay varios guardias que ya me regañaron. Y así se hace. Trabajo en el Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de Naciones Unidas. Esta es mi 3ª semana trabajando desde casa. Las calles están prácticamente vacías, es como un escenario de película. La gente está siendo bastante civilizada dentro de lo que cabe. Mi compañía donde trabajo ha decidido mandarnos a hacer home office. A raíz del viernes 13, que el presidente Trump hace una declaración del tema de una emergencia nacional, empiezan a haber cambios drásticos. Y en cuanto se desató todo lo de Wuhan, la gente empezó a entrar en pánico. Nuestro gobierno nos dijo que no nos preocupáramos mucho y las cosas siguieron bien hasta que dijeron que fue pandemia. Hace 3 semanas todo era muy tranquilo. Yo todavía iba al laboratorio todos los días, usaba transporte público para moverme, salía todos los fines de semana con mis amigos. Sabía de los casos de coronavirus aquí en Alemania, particularmente aquí en Múnich, pero yo pensaba que esos casos estaban muy controlados y que por lo tanto el riesgo de contagio para mí y mis conocidos era muy bajo. Ha sido muy difícil. En Alemania se ha visto cómo ha cambiado la perspectiva del público desde el inicio hasta ahorita. Esta es la situación más difícil a la que me he enfrentado desde que vivo aquí. Desde un inicio tú podías ver a toda la gente en la calle y nunca fue tomado en serio. En Francia la gente vive normalmente en lugares muy pequeños, al menos es mi caso. Vivo en un cuarto de 12 metros cuadrados y a menos que tenga un justificante para salir a hacer compras o para el hospital o farmacia, no tenemos derecho de salir. Han sido un par de meses bastante diferentes al resto de mi vida. Mi esposo ahora está aquí, trabaja desde casa. Como les decía, aquí hace 5 días nos cambió la vida y de un día a otro pasó de tener 40 casos y hoy ya tenemos más de 11,000 casos. Lo que está pasando es que nos están tratando de aislar. Yo ya tengo que trabajar desde mi casa. Sabemos que esto pasó en China, pasó en Italia y aún así tuvimos que llegar a estas medidas en Francia porque la gente no respetaba
estamos en cuarentena, cines, conciertos, todo está cerrado. No hay escuelas, solamente están abiertos hospitales, centros de salud, farmacias y tiendas para abastecerse. Desde el día sábado el gobierno dio un decreto en donde no podemos salir de casa. Nos habían informado que iban a cerrar y que iban a haber clases online durante 20 días. Ayer nos informaron que no, que ya se va todo el semestre. Merkel dio un mensaje a la nación diciendo que este es uno de los retos más grandes después de la Segunda Guerra Mundial que ha enfrentado Alemania. La gente solamente debe salir por cosas esenciales. Y se está pidiendo a todo el mundo que lo tome con la seriedad necesaria. Justo ahora estoy de visita en México, pero mi esposo se quedó en Brasil. Él está allá, sigue trabajando en cuarentena en nuestro depa con nuestros perros, intentando estar lo más aislado posible. Bueno, ahora nuestra familia dividida. Nos quedamos aproximadamente 2 semanas en casa y decidí que era una mejor opción venirnos a Bali. Como pueden ver aquí, no hay mucha gente alrededor. Las medidas se van haciendo más extremas, las fronteras ya están cerradas en Noruega. Es que ya se han cancelado varios viajes de trabajo que venían en los próximos días y semanas, así es que, bueno, será más tiempo de encierro. Se ha reducido el número de trenes. Yo tuve una gripa, igual que mi pequeño bebé, y decidimos autoaislarnos. Ya llevamos casi 2 semanas. Se está limitando a la gente que compra estas compras de pánicos. Nadie puede comprar más de 6 productos del mismo. Hemos establecido una serie de rutinas porque si no nos volvemos un poco locos. Yo camino hacia el metro, vamos a ver también cómo el metro está. Ahora mismo estamos en la zona comunitaria, nos coordinamos entre vecinos para no bajar todos al mismo tiempo. Lo primero es que a esta hora, que son las 9 de la mañana, debería haber mucho más gente. Esto debería de estar atascado. Pero la mayor parte de la gente ahorita está trabajando en línea. Solamente puede salir un integrante de la familia al supermercado, en este caso él es el designado para ir al supermercado. A petición del gobierno chino, las empresas enviaron a su personal a trabajar desde su casa para evitar los contagios. Realmente trabajo desde casa con mi computadora, siempre y cuando la conexión de Wi-Fi esté estable. Tienes que salir con una autocertificación y si te paran, pues tienes que decir a dónde vas, no revisan que hagas tus compras dentro de tu zona. La cantidad de casos que ha habido ha aumentado. Al principio aumentaba por decenas al día y en muy poco tiempo empezó a aumentar por miles al día. En este punto está aumentando por miles al día y yo creo que eso se debe a personas que creían que las medidas de seguridad son una exageración. Y la sociedad china lo ha tomado con bastante seriedad. Porque hay un acceso altamente restringido en calles y unidades. Solamente podemos accesar con una tarjeta que contiene toda nuestra información. Nosotros ya no podemos salir del Perú, sin embargo estamos esperando una respuesta positiva por parte del gobierno para que nos ayuden a salir. Por el momento creo que estamos atorados en Bali porque los boletos se han puesto carísimos y todos los países han cerrado fronteras. Incluso nosotros estamos esperando ahora un bebé y nos preocupa porque nos acaban de cancelar una cita con la midwife, varias personas del hospital están en cuarentena obligatoria. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a 3 meses que el bebé nace. A principios de marzo fui a esquiar a Austria, cerca de Salzburgo. Allá con el frío, el sudor, las cervezas, el cigarro. Cuando volví regresé con mucha tos. Fui con mi doctor y me hizo un test de sangre. Todos los días hay desinfección de lugares públicos, parques, autobuses, metro. Y solamente les quiero demostrar una de las medidas que se están tomando en esta oficina y a través de toda China. Incluye entradas de metros y también en residencias. Como pueden ver aquí, hay un aparatito aquí que mide la temperatura de las personas. Si tienen la temperatura alta, no se les deja pasar porque hay riesgo de que estén infectados. Inclusive las escaleras de cada edificio habitacional son desinfectadas una vez al día. Pues es una situación difícil, pasar 15 días al menos en un cuarto, pues da mucho que hacer y que pensar. Cada día las noticias cambian. Yo vivo en China, yo veo la efectividad que han tenido, la eficacia que han tenido esas medidas. Actualmente pues nosotros estamos en el departamento que rentamos, es un Airbnb, y pues realmente no le estamos pasando mal. Y bueno, esos exámenes salieron negativos. Por precaución me hicieron llamar al Ministerio de Salud y vinieron a mi casa a checarme. Vino una señora, una doctora
casi disfrazada como cosmonauta, así toda tapada, lentes, mascarilla, etc. Hay medición exhaustiva de temperatura en todos los accesos y actualmente cuarentena obligatoria a los recién llegados del interior o del exterior de China. Las cosas ya están normalizando y están mejorando, pero hace un mes y medio no había nadie en las calles. El sistema de salud va a llegar a un límite inevitablemente. Se propaga tan rápido que no hay ningún sistema médico en el mundo capaz de hacerle frente a de un jalón 5,000 personas que estén infectadas. Es posible que los sistemas de salud, a pesar de que son muy robustos y tienen mucho y funcionan muy bien, es posible que colapsen por la cantidad de gente que puede llegar. Pues no hay suficientes camas en los hospitales, no hay suficientes personas que los puedan curar, no hay suficiente medicina. Así que estoy a la espera de mis resultados para ver si tengo coronavirus o no. Espero que no, así que ya veremos. Tristemente, lo que yo veo con la seriedad que se está tomando en México todavía es muy preocupante. Preocupante por mi familia, preocupante por mis amigos. Y bueno, nos preocupa un poco la situación en México porque las medidas que están aquí contrastan mucho con lo que vemos como eventos del Vive Latino, gente yendo a Acapulco el fin de semana, gente en fiestas. Creemos que parte del error que algunos países han cometido, no sé si Noruega, pero al menos la impresión de que nos da aquí con respecto a España e Italia es que no tomaron medidas a tiempo y por eso ahora hay tanta gente infectada y la cantidad de muertos también está aumentando. Quizá Alemania se dio cuenta muy tarde de que el aislamiento es sin duda una de las medidas de seguridad más indispensables durante estos tiempos. Aquí ya se está hablando de que esta crisis va a durar hasta otoño si no se toman las medidas necesarias. Esperemos que eso no pase en México y que tanto el gobierno como la gente en lo individual tome las medidas necesarias para salvaguardar su salud y la de la gente que los rodea. Y que el virus ya está llegando a México, parece que eso también sería lo más sensato, quedarse en casa, dejar de acudir a eventos masivos. Sobre todo de los grupos que aparentemente son los más vulnerables, que son los mayores de 60, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos, hay que cuidarlos. Cubrebocas, usa cubrebocas cuando salgas, trata de conseguir. Pero tampoco compres el bonche de cubrebocas porque estás evitando que otra gente pueda adquirir los cubrebocas y pues la gente que no tiene cubrebocas, si está contagiada, es un riesgo. Aprender a decir hola así, en vez de darse la mano. Los mexicanos somos muy afectuosos, entonces por el momento tomar un poco de distancia. Si hay una fiesta, no vayas. Que te quedes en casa, que trabajes desde casa, que te laves las manos y todo esto que pareciera ser no necesario. Si hay un evento, no vayas. Te estás poniendo en riesgo y como no sabes si estás infectado, puedes infectar a tu familia y a tus amigos. Te conviertes en un riesgo. Lávense las manos. Yo me lavo las manos todo el tiempo, a un grado en que ya tengo la piel un poco reseca. Nunca te habías dado cuenta cuántas veces te has tocado la cara hasta ahorita que realmente estás poniendo el foco de atención en eso. No compartan información que nos acierta, que asuste. Mantengamos la calma y mantengámonos en casa. La información y desinformación en tiempos de COVID está fuerte. Así es que mi fuente principal para conocer el tema de casos, muertes, cómo está el estatus, es el mapa que hicieron de la Universidad Johns Hopkins. Está muy bueno, actualizado, claro. Para informarnos, trato de que sea siempre de fuentes oficiales, como de la BBC o como de la Organización Mundial de la Salud. Trato de informarme de cosas neutrales y sacar datos duros en lugar de estarme preocupando muchas cosas. Para no crear más pánico, para mantenernos fuertes y no estresados, no estresar nuestro sistema inmunológico. También hablo con amigos cercanos que trabajan en hospitales que me informen un poco de la situación más real. Los medios de comunicación chinos han sido súper efectivos. Asimismo, han creado aplicaciones en donde nos informan si hay casos reportados en la misma área, así que puedes darle un muy buen seguimiento a todo lo que está pasando alrededor. Así que yo creo que México todavía está en una posición en la que puede frenar este crecimiento exponencial. Cuando en México hay una catástrofe, cuando en México hay algo grave, es cuando realmente sale el verdadero corazón de los mexicanos. Si algo nos caracteriza a los mexicanos es la solidaridad, así es que es momento de mostrarlo. Y en esta ocasión la solidaridad es en muchos casos quedarnos en nuestras casas resguardados. Aprovechemos, hagamos lo mejor del momento, estar con la familia,
tomar una vida sana. Y creo que es el momento de que tomemos conciencia, de que te quedes en casa, de que no expandas este virus y que nuevamente se hable de México como siempre se habla desde el extranjero, lo que yo escucho. El orgullo de ser mexicanos. Nosotros en México hemos entendido que siempre estamos hombro con hombro cuando son desgracias, ¿no? En el ejemplo del terremoto. Pero ahora ayudamos más, separándonos, aislándonos, y creo que es la mejor manera de poder ayudarnos. Pensar que mañana tal vez será demasiado tarde y empezar a actuar desde ahora. Ojalá esto nos sirva de mensaje para saber que somos seres humanos y que somos muy vulnerables ante cualquier contingencia. Entiendo que cuando los casos son pocos, ciertas medidas de seguridad parece que son exageradas. Aquí en Alemania también parecían exageradas al principio y la verdad es que no lo eran. Así es que estamos adaptándonos a crear negocio desde esta parte, desde casa, conviviendo con los niños, con la familia, teniendo mucha paciencia, pensando positivo y sabiendo que esto va a pasar. Tranquilos en casa, tratando de mantenernos ocupados y tener una rutina, de levantarnos a la misma hora, de hacer ejercicio. Mantener la calma, utilizar ese tiempo a su favor, enfocarse en sus proyectos personales. También mucha gente ha abierto canales de YouTube, de todo para hacer ejercicio, para hacer clases online y así podamos sobrellevar un poco esta situación. Tal vez en pasar tiempo de calidad con la familia, esta es una oportunidad única, un respiro, así que no se preocupen. Así es que todavía es tener tiempo, por favor hagan conciencia. Creo que esta es una situación que nos puede enseñar a toda la humanidad lo que realmente es importante, ya que hay muchas cosas que son prescindibles. Cocinar más, a comer más sano y aprovechar esta oportunidad. Gracias a la bendita tecnología estamos al pendiente los unos de los otros, poniendo nuestro granito de arena tanto en México como en Brasil. Tomar lo positivo de estas circunstancias de película que nos está tocando vivir. Saludos. Así que entre todos podremos salir de esta pronto. Mucho ánimo. Todos estamos igual. Yo creo que es esperar a ver qué pasa y lo más sencillo es distanciarse, porque hace mucho sentido que si no estás con alguien que tiene el virus no te va a pasar nada y si te llega a dar, te va a dar hasta después, cuando haya suficiente capacidad en los hospitales. Estamos juntos en el planeta, todos en lo mismo. Esto es un tema de una epidemia médica y no política, así es que procuremos todos unirnos para afrontar esta crisis. Así que ánimo. Les mando saludos desde Alemania. Cuídense, salud. Les mandamos un abrazo desde Noruega. Así es de que, con todo mi amor México, vamos que se puede, toma conciencia y quédate en casa.